son 3 ángulos, uno con cada eje. También dice coseno inverso de y sobre el módulo del vector de z sobre el módulo de x. Todas ellas llevan signo las componentes. ¿Por qué? Porque ese signo indica el cuadrante y eso es lo que me está dando la dirección. Si usted no toma en cuenta el signo de las componentes a la hora de buscar el ángulo, es decir, la dirección del vector, usted siempre está asumiendo que todos los vectores que usted tiene están en el primer cuadrante. Entonces usted no está buscando el vector, la dirección del vector esto dado. Y tiene todo malo, lo va a tener malo. Al final, por lo menos, el resultado final del ángulo va a ser malo, porque lo va a ubicar. Si la X era negativa y usted no le pone signo y la Y era negativa, tampoco le pone signo, entonces le va a dar que eso está en el primer cuadrante y resulta que estaba en el segundo o en el tercero. Y le cambió usted la dirección al quitarle el signo. ¿Estamos claros? Sí, profesora. Entonces, si me da, por ejemplo, un ángulo negativo, ¿lo debo pasar a positivo? No, no, porque entonces estás cambiando la dirección. Lo que digo es como en coordenadas polares, por así decirlo. Eso, ahora sí. Ahora sí. Si lo vas, ajá. Suponga, y tenemos varios ejemplos por ahí, vamos a mirarlo, porque esto es exactamente que por aquí está. Eso lo vamos a ver, estábamos viéndolo cuando pasábamos de polares aquí. Uno de estos, por ejemplo, vamos a mirar. Que la pregunta era, bueno, entonces, ¿en qué cuadrante y cómo mido y qué queda? Sí, se puede dar con el ángulo negativo con respecto al eje X o con el ángulo positivo. La calculadora le va a dar el menor ángulo. No, aquí no era, no, pero bueno. Componentes, ese es el 2. Aquí suma y resta. Vamos a mirar acá para que veamos lo que usted está indicando en vivo y a colores. A ver, vamos a mirar uno que ya sea la resultante. Aquí, por ejemplo, miren. Es posible que aquí, pero vamos a ponerlo en modo, porque la pregunta vale, porque todo eso pudiera ser que usted a la hora de responder, pues entonces se confunda todo. Aquí, vamos a ponerlo al final. Ajá. Suponga que alguien quiso decir, bueno, obvio, si pone esto, habría que ver, busquen, aquí sería, como es XY, busquen tangente inversa de 25.9 entre menos 8.6. Busquen eso para ver qué les da. Es para efectos de lo que ella está diciendo. Busquen tangente inversa, shift, menos 1. Arriba la X 25.9 y abajo el negativo, menos 8.6. Ajá. Ya, menos 71.66. Ajá. Eso menos 71 se redondea. El 6 redondea porque dijimos que no vamos a poner decimales. El 6 redondea y queda menos 72. Ese menos 72, y usted ve que yo no puse menos 72. Porque menos 72, ¿por qué es menos? Porque ese ángulo, la calculadora está dando siempre el menor ángulo con el eje X. Entonces la calculadora le está dando ¿ve? El ángulo con el semieje negativo. Menos 72, ¿por qué es menos? Porque lo está midiendo desde el oeste hacia acá, en el sentido horario, y en sentido horario los ángulos son negativos. Ese es el negativo. Y está ubicando, que es en este cuadrante, ¿verdad? Aquí. Entonces, queda, usted podría decir, menos 72 no serían coordenadas polares. Si usted dice menos 72 solo, y no me dibuja, no me está indicando bien el cuadrante. Usted no, tendría que decir, porque también mire, ¿qué pasa si yo tengo un vector aquí? También este es menos 70, podría ser menos 72. O sea, un ángulo negativo es un ángulo en el sentido horario. Si lo medimos desde el eje positivo, menos 72 sería para acá, en sentido horario, que es negativo. Si es de aquí, sería para allá, para acá. Lo sé en qué cuadrante por los signos. Entonces, en ese caso, no me lo deje en menos 72, a menos que usted dibuje el vector en el cuadrante. Pero hay que tomarlo con el semieje positivo, porque esa es la convención de coordenadas polares. Entonces, ese menos 72, no, mire que ni lo pusimos. Pusimos el ángulo suplementario con el eje X. Si esa es su pregunta. Lo mismo aquí.
Suponga que este menos 72 salió fue de acá, porque aquí le daba positivo y aquí le dio negativo. Busquen la tangente inversa de eso también. Al revés, de que X sea positivo y que Y sea negativo. Busquen tangente de eso. ¿Ok? Para ver cuánto les da. Quítenle en el negativo y se lo ponen allá arriba a la Y. Ajá. A ver. Sigue dando lo mismo. Ahí sigue dando lo mismo. Pero usted sabe que es en este cuadrante porque es el único, por signos, la Y negativa y la X positiva es en el cuarto. Entonces, si usted me dice menos 72, usted dice, profe, ese es correcto porque está medido con el semieje positivo. Sí, ahí es cierto. Allí es donde podría ser, se podría aceptar menos 72. Sí se podría aceptar porque sí lo está midiendo con el semieje positivo de las X. Pero esto tendría que dibujarlo. Porque si usted me dice menos 72 y no me dibuja nada, usted no me está diciendo en qué cuadrante, porque ya le dije que usted puede tener menos 72 aquí, puede tener menos 72 acá. Son los dos casos en que podría ser negativo. Entonces, ajá. Sería en coordenadas, o sea, cuando es para coordenadas polares. Si usted nos pide en coordenadas geográficas que hay que poner esto, el sentido, que si es norte, del este y eso, Ajá. sí se debería poner esto negativo. No, 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 no. No. En coordenadas geográficas ningún ángulo lleva signo. Aquí solamente van los puntos. Si fuera que yo le digo, expréselo en coordenadas geográficas y les digo aquí, usted dice 72 grados al sur del este. Ya sabemos que eso es negativo. Ya al sur del este le está dando el sentido y va después, cuando lo calculamos, sí va a aparecer el signo negativo porque la X negativa, la Y, para efecto de buscar la función. Pero no se pone menos 72 al sur del este, no, se pone 72 al sur del este. Y ya ahí estamos diciendo que es un ángulo negativo. Es como si usted estuviera diciendo negativo por negativo, está redundando. ¿Me explico? ¿Sí? También cuando se mide desde el semieje negativo, como en... Sí, también acá. Usted no va a decir menos 72 al norte del oeste. No, no se dice menos 72. Es que en coordenadas geográficas no le ponemos signo. Mire, ¿ve? Aquí están. Al sur del este y no le puse menos 45. Ahí dice 45. Ya sabemos que es un ángulo negativo. ¿Estamos claritos? ¿Sí? Profe, una última pregunta. Con lo que usted dijo de abajo, desde el que se mide desde el semieje positivo, si yo ahí poner el ángulo negativo, pongo el complementario que viene como medido en forma antihoraria desde el otro lado. Si alguno, o sea, el suplementario, bueno, no es suplementario, sí. Si fuera aquí, voy a ponerlo más sencillo. Bueno, 72, si usted dice, es que quedó aquí y yo lo quiero dar un ángulo positivo. Usted dice, va a ser coordenada polar. Este de menos 72 es coordenadas polares, pero es un ángulo negativo. Es polar porque está medido con respecto al semieje positivo. Pero usted dice, no, yo quiero darlo con ángulo positivo. Entonces sería 360 menos 72. ¿Sí? Y ya usted nada más, ya eso es un ángulo positivo. 360 menos estos 72 sería el ángulo positivo medido desde acá, para coordenadas polares. Ok, gracias, profe. ¿Cómo no? Exactamente. Una cosa, eso sí, no se vaya usted voy ahora sí a enfatizar. Imagínense que usted le tocó y salió este vector y este ángulo aquí y usted quiere buscar las componentes. Ojo, eso sí, ¿verdad? Que tienen que tener mucho cuidado. Yo le di un vector que decía 72 grados al sur del este. ¿Ok? Si usted va a usar 72, ahí sí le tiene que poner el signo. Haz 72, poner solo negativo para buscar la componente seno y coseno. Usted tiene que decir menos 70, que la componente en X sería coseno de menos 72 grados y que la componente en Y sería seno de menos 72 grados. ¿Sabe por qué? Porque si usted dice, eso es una para que le dé el signo,
Lo otro, usted dice, profe, yo puedo poner coseno de 72 y yo sé que la X es positiva y la Y es negativa y yo le pongo el signo manualmente. Sí, puede hacerlo. ¿Cuál es la otra manera que yo recomiendo? La que usted acaba de decir. En vez de usar el ángulo negativo, usa el ángulo positivo, que sería 360 menos 72. Y entonces usted diría, bueno, entonces X es coseno directamente vector, el módulo vector por el coseno de este ángulo positivo, y el signo se lo da automáticamente la función coseno del ángulo, y la componente en Y sería el módulo vector por el seno de ese ángulo, medido desde el semieje positivo. Y ya, esa es la forma que yo recomiendo. Pero la otra también es válida. No sé si les quedó claro. O si no, pregunten de nuevo, porque como para mí es tan evidente, no sé cómo lo ven ustedes. Repito, si tienes 72 al sur del este, lo dibujas así, no le pones el signo allí, no lo enuncias, pero a la hora de usarlo para las componentes hay dos opciones. Que lo trabajes así como si fuera, es decir, no le pones el signo negativo y dice el componente en X es V o F por el coseno de 72, ya sabes que es positivo, y acá cuando va a poner usted la componente en Y, usted dice menos VF seno de 72. Usted le pone el signo negativo acá a la componente. Eso es uno. O lo otro, tomar el signo del vector negativo. ¿Estamos? ¿O no? Sí, profe. Que esté claro. Muy bien. Ok, entonces, teniendo eso claro, vamos acá a lo otro. Pasamos vamos a hacer aquí para ir a lo de productos. Aquí estamos, en este. Exacto. Disculpen, ustedes deben estar oyendo un ruido de fondo me imagino, de una situación que tengo de un vecino que desde que empezó la pandemia está construyendo la casa, reconstruyéndola y si no, atrás se oye. ¿Lo están escuchando? Como una sierra eléctrica. ¿Escuchan eso? No, profesora. No. Al fondo, profe, pero no se escucha casi nada. Ah, ok, perfecto, muy bien, qué bueno, es que ayer estuvo tan intenso que me tuve que mover a otro lugar. Bueno, entonces aquí vamos, hasta aquí habíamos llegado esto, pero vamos a recordarlo bien, o sea, aquí debemos entonces empezar. Sean dos vectores, estuvimos definiéndolo, bueno, que se multiplican vectorialmente entre sí, el vector A, esto es un ejemplo para la demostración. Pueden estar en cualquier cuadrante, es más, pueden ser en 3 dimensiones, en 2, y estar en cualquier otra dirección. Aquí tomamos que A es el vector negrito, que va hasta acá, hasta aquí, y B es este de acá. Ellos forman entre sí un ángulo. Llamamos a B, si fuera fuerza y desplazamiento sería el ángulo entre F y D. Bueno, sea B cualquier vector de variables físicas, luego asumen su valor, el que corresponda, y se multiplica vectorialmente, a diferencia del producto escalar, que lleva un punto, y que da como resultado, dijimos, un número, un escalar con unidades. Este da un vector D, R, en física va a tener nombre. Si es, por ejemplo, si es la posición de la fuerza aplicada sobre una partícula, un cuerpo, por la fuerza aplicada a un cuerpo que puede rotar respecto a eso se le va a llamar torque. Si es en campo magnético, que es velocidad y campo magnético, eso se le va a llamar fuerza magnética, por ejemplo. Entonces va a depender del fenómeno físico y de las variables que se multipliquen, el nombre que reciba ese vector. Y ese nuevo vector, producto vectorial de esto, es perpendicular al plano que forman los dos vectores. Entonces, el plano, aquí lo vemos, está completado como un paralelogramo. Son dos lados adyacentes, es decir, no son paralelos, forman ángulo entre sí. Si yo completo aquí, bueno, es que el vector A va hasta aquí, perdón, yo me confundí, este es el eje. Y entonces,
Este también sería A y yo coloco B en el extremo de A. No estoy sumando, estoy completando un paralelogramo nada más, pero no es para suma. Es para que veamos que ellos forman entre sí hay un plano cuando cerramos y ese plano es un paralelogramo, planito. Y que el vector resultante, que lo puse en azul, es perpendicular. Lo puedo poner desde aquí. Mire, esto, yo lo puse allá para que no, como que no estuviera estorbando, pero yo puedo hacer esto, copiar y ponerlo como aquí en el centro y decir, ok, me lo traigo con todo y normal, ajá, no era ese que quería mover, este, ok, este, y lo puedo poner, pues se fue de nuevo, aquí, lo voy a tener que poner un poquito más pequeñito, ok, allí, más o menos. Esto es 0, ok. Ahí está. Este vector es el mismo. Aquí ahí está. Es D. Él es perpendicular, es decir, aquí forma 90 grados con el plano que forman los dos vectores que se multiplican y dan origen a ese nuevo vector. Y está en una dirección que es perpendicular al plano. La dirección perpendicular al plano se va a simbolizar con un vector unitario n gorrito, que está aquí en rojo, está un poquito corrido, y es unitario, su módulo, su magnitud es 1, pero es perpendicular al plano. Es decir, cualquiera perpendicular al plano en cualquier posición va a estar en dirección normal al plano. ¿Sí? Entonces me va a indicar la dirección del vector. El vector va a tener un módulo y miren, el módulo es el área, el valor numérico de este módulo o magnitud de este vector va a corresponder el área de ese plano, de ese paralelogramo, que es un plano formado por los dos vectores. Y la dirección de ese vector no es en dirección del plano. Si ellos están en un plano XY, A y B, entonces ese vector va a ser perpendicular al plano XY. Y la dirección perpendicular a XY es Z. Entonces este vector estaría en dirección Z. Y ese vectorcito puede asumir las direcciones X gorrito, Y gorrito o Z gorrito, dependiendo de los planos. Entonces si yo digo A y B están en un plano XY, ya usted sabe que la dirección perpendicular en coordenadas rectangulares a XY es Z. Entonces usted tiene que decir, el vector resultante está en dirección Z. Esa es la dirección. Pero puede haber dos sentidos en una dirección, en positivo o negativo. En este caso uno dice saliendo del plano, que es positivo, y si entra al plano, es decir, para abajo de Z, Z positivo para arriba, Z negativo para abajo. Entonces puede haber las dos sentidos. Hay que saber el sentido. La dirección no es tan complicado saberla porque siempre me deben decir el plano. No lo voy a complicar, solo vamos a trabajar en el plano XY, o sea, en cualquiera de los planos XY o ZX, pero en sistema de coordenadas rectangulares. Entonces decimos, vamos ahora a definir el concepto operacional de ese vector, producto vectorial para el cálculo del módulo. Observamos que para el producto escalar teníamos el mismo esquema, no completamos ningún paralelogramo, solo teníamos el vector A y el B con un ángulo entre sí, que puede ser el mismo ángulo que si vamos a multiplicarlos escalarmente, no hay ningún problema. Nada más que en aquel caso, nosotros usamos que la proyección paralela, que aquí no la dibujo porque no la voy a usar, del segundo vector sobre el primero, y decíamos que el producto escalar es que justamente eso que estamos mencionando. Para atrás rapidito, se fue. Por aquí estamos. Aquí está. Esto, ya habíamos dicho. Teníamos un vector, el vector A que llegaba hasta acá, el vector B, acá, ángulo entre ellos. La proyección paralela, ¿cómo se hace? Se traza del extremo del vector B, se traza una perpendicular al vector A, 90 grados. Y esta proyección es la paralela.
de B con respecto a A. Es como si usted dijera la componente en X, pero no se va a llamar componente, sino proyección paralela del segundo vector sobre el primero, porque aquí estamos proyectándole sobre el primero que está en esta dirección. Y entonces estaba relacionada como módulo, como cateto adyacente al vector. Este vector forma una componente, un triángulo rectángulo con su proyección paralela al vector y una proyección perpendicular. Esta proyección perpendicular, que sería el cateto opuesto al ángulo, no se usa para el producto escalar, se usa la paralela. ¿Y por qué? Porque miren que esta es la única manera, muchachos, de que dos vectores puedan multiplicarse y den como resultado un número, un escalar, y no haya dirección ni sentido, porque ¿cómo es posible combinar dos vectores para obtener un número nada más? Si sumamos vectores, si restamos vectores, ellos dan un nuevo vector. Si multiplicamos vectorialmente dos vectores, ellos dan como resultado un vector. Pero si los multiplicamos, es la única operación donde si multiplicamos dos vectores escalarmente no dan como resultado un vector, sino un número con su unidad de medida, que es la combinación, claro, de las unidades de A y B. Es este. Y la única manera es que tomemos, se convierta ese producto en el producto de dos valores que estén en la misma dirección y sentido. Miren, como en este caso, que es el producto escalar. Porque si yo tomo que esto fuera, por dar un ejemplo, X, pues, entonces esta componente estaría en X gorrito. Está también, y ya demostramos en la siguiente definición que un vector, como X gorrito por X gorrito, eso da 1. Ese producto te está dando 1 y 1 por los módulos de esto da un número. O sea, esa dirección ya queda como un número. Queda estos dos, es como si yo estuviera haciendo 3 por 2, es 6, porque X por X gorrito es 1, así que 6 por 1, que es ese producto escalar aquí, como lo habíamos dicho, entonces queda un escalar. Es la única manera y por eso se lleva eso aquí, lo que habíamos dicho. ¿Ah? Eso es 1 para todos los vectores que se multiplican por sí mismos. Es 1 porque es vector unitario. Obviamente, que si esto fuera otro vector, fuerza por fuerza, velocidad por velocidad, y que no es 1, pues va a dar simplemente el módulo del vector, otra vez por el módulo del vector, que no sea 1, por el coseno, le queda v, que sería el módulo, v por v, le va a dar v cuadrado. Eso ya es si el vector no tiene módulo 1, pero como son vectores unitarios, el módulo es 1, coseno de 0 es 1, y 1 por 1 ambos en dirección X o ambos en dirección Y o en dirección Z, de manera que al final lo que obtenemos hoy, ¿ustedes me están escuchando? ¿O tienen algún problema para escucharme en este momento? No, profe, yo le escuché, aunque se me cortó. Se me cortó por un Sí, momento. sí, es que apareció disque inestable, pero la conexión que estoy con wifi en la casa, pero este sistema es bien estable, pero no sé qué pasó. Sí lo vi, aquí me mandó el mensaje, por eso les pregunté. Bueno, vamos entonces, eso es para que veamos la diferencia. Entonces, ven ustedes, al final el producto escalar, voy a ponerlo porque ahorita lo que viene, hicimos todo esto y al final vimos que multiplicamos vectores, porque multiplicamos componente por componente y aplicamos el producto escalar y fuimos aplicando todos los casos en que esos productos en esas direcciones eran 0 y solo quedaba esto que estábamos viendo, que es una matriz diagonal y que no es 1, pero sí sin dirección, porque esto era lo que me iba a dar la dirección, este producto, porque estos son valores numéricos, y como esto es 1, y acá me quedó Y por Y, que es 1, sí, ¿por qué? Por esta definición de que es módulo del primero, que es el mismo, módulo del segundo, que es el mismo, por el coseno del ángulo entre ellos, un vector es paralelo a sí mismo, cuando se multiplica por el ángulo es 0, entonces eso da 1. Entonces, aplicando eso, y este otro, la otra propiedad que aplicamos es que dos vectores perpendiculares, el producto escalar es 0. ¿Por qué? Porque se pone el módulo de cada uno, aplicando la definición geométrica del producto escalar, el módulo del primero por el módulo del segundo, por el coseno del ángulo entre ellos. Pero X, Y, Z, por eso se llaman coordenadas rectangulares, el ángulo entre ellos es 90. Coseno de 90 es 0, así que
todo el producto de los vectores perpendiculares de X y Y, o Y y Z, va a dar 0. Lo único que da 1 es los vectores unitarios por sí mismos. Cada vector por sí mismo queda 1, y de eso sí, entonces, me va a dar que números, y ya no, esto no está en X, ni esto está en Y, ni esto está en Z, son números. Aquí me dio 3, y acá me dio 8, van 11, y acá me dio 10, va 21, listo. Me dio menos 3, y esto 6, bueno, ya va 6 menos 3, 3 más 8, 11, por decir algo. O sea, son números, ¿ves? Números, es un escalar, listo. Pero procedemos ahora a ver esto, a cotejarlo con el de producto vectorial, que sí va a tomar en cuenta esas direcciones, no se anulan, van a ver ahora lo que sucede, y tomamos ahora esta proyección, la proyección perpendicular de este segundo vector sobre el primero, no del primero sobre el segundo. Esto sí es bien estricto porque no es conmutativo. El producto escalar es conmutativo, es decir, acuérdense que yo sé, aquí, estas son propiedades fundamentales, no las demostramos, pero usted lo podía hacer. Una de las propiedades es, yo les dije, conmutativa, no importa el orden, conmutar significa intercambiar el orden. A punto B, producto escalar de A, es lo mismo que B por A, y usted lo puede hacer en los órdenes, sobre todo es más fácil verlo cuando tenemos los vectores en coordenadas rectangulares, y usted que lo pongo al revés, lo pongo al derecho, sí, correcto, y no hay problema. Aquí, por ejemplo, si usted tenía este vector y tomó a B, ya tomó, no se puso a demostrarlo el producto escalar, usó la definición, ya lo que habíamos demostrado es esto. Producto escalar es la suma del producto de las respectivas componentes X, Y y Z. Es muy simple ya. Suma algebraica, considera los signos porque estas componentes tienen signos y de repente esto que está aquí dio negativo y ya esto no es una suma, se convierte, pone negativo y ya se hace la operación algebraica. Eso es, pero te dice, bueno, lo voy a poner al revés, voy a poner B por A. Y entonces pone BX a X, BY a Y, BZ a Z, va a dar lo mismo el orden. Así que eso, si dice F.D, es cierto que usted puede decir D.F. Claro, la definición de trabajo es esta, no la voy a cambiar, pero es conmutativa, ¿sí? A diferencia que acá no es así. Entonces, este cateto que es opuesto, aquí, forma un triángulo rectángulo del vector con su proyección paralela sobre A, que no la voy a usar, y esta es cateto opuesto. Y cateto opuesto es hipotenusa por el seno del ángulo entre ellos. Aquí está. Tomemos eso, y aquí he definido que el producto vectorial está dicho, no con palabras, pero está, que da como resultado un nuevo vector, también lo dice acá, que es un vector perpendicular al plano formado por los dos vectores que se están multiplicando vectorialmente, ellos, y lo dice nuevamente, y su sentido está dado por la regla de la mano derecha. Ahora vamos a ver qué significa eso, porque es que le dije que es perpendicular al plano, esa es la dirección. Perpendicular al plano es la dirección. El sentido es que si es positivo o negativo. Ahora, hay una, aquí, esto tenía que venir para acá. Como es un vector, tiene módulo. Entonces vamos a buscar el módulo, porque ya sabemos que la dirección es perpendicular al plano, o sea, X gorrito, Y gorrito o Z gorrito, dependiendo del plano en que estén los vectores. Es igual, mire que se parece bastante a la definición de producto escalar. El módulo del primer vector, hasta ahí va igual. Por la proyección, aquí cambia. Por la proyección perpendicular, ¿está? Del segundo vector sobre el primero. Allá en el escalar es la proyección paralela del segundo sobre el primero. Entonces aquí está. Módulo del primer vector, A. No le vamos, podía ponerse entre barras y todo. Es más sencillo así. Módulo del segundo, B perpendicular. ¿Qué hice? Bueno, aquí reemplacé esa definición, B seno de teta, que es proyección perpendicular, y ahí está. Este es el módulo. Así que necesito solo saber el módulo de A y el módulo de B y el ángulo entre ellos. Se parece muchísimo al producto escalar. ¿En qué cambia? Desde el momento en que ya definí que es la proyección perpendicular del segundo sobre el primero, y esto acá, significa que ya no es coseno, sino seno. Exacto, del ángulo entre A y B. ¿Estamos claros? Profe, Sí.
Disculpe, ¿puede repetir esa última parte de nuevo? Sí, sí. Está bien. Déjeme contestar algo aquí. Ah. Ajá. Ah, bueno. Voy, ya estoy aquí. Sí, que aquí lo importante, la diferencia con el producto escalar es que al tomar la proyección perpendicular del segundo vector sobre el primero, esa proyección es B por el seno del ángulo. En cambio, y aparece así, que se parece mucho a la definición de producto escalar, pero cambia en esto, que el producto escalar es AB, como es paralelo, la componente es coseno del ángulo. Acá es AB por el seno del ángulo. Esa es la gran diferencia y viene de aquí, de esto. Aquí se usa esta proyección perpendicular y allá la paralela que está dada con la función coseno. Entonces, en vez de coseno, es seno, aquí, para el módulo. Y escribir ahora el vector como tal, porque aquí no estoy escribiendo el vector producto, estoy escribiendo el módulo de ese producto vectorial, así. Y si ya quiero dar la respuesta indicando dirección, módulo y todo, debo escribir el módulo, que es así, A perpendicular, AB perpendicular, y la dirección N gorrito, es decir, perpendicular al plano, que puede ser X, Y o Z, ya le digo que depende del plano en que estén los vectores, pero esto lo hacemos general. La respuesta sería particular para cada problema, dependiendo del plano. Ahí puede ir una X gorrito, una Y gorrito, Z gorrito. No va a ir una N. Esa N se reemplaza. Y tengo entonces ya la definición esta, B perpendicular, y aquí tengo el módulo, y aquí le he dicho, esto debe llevar un signo. Si es positivo, pues no le ponemos, está tácito y entendido. Pero si el sentido es negativo, aquí va. Vamos a ver cómo sabemos eso de signo. Vamos a eso ahorita. Aquí repetimos entonces que este es un vector unitario, perpendicular al plano, formado por los vectores AB. Y aquí, pues, como que resumimos todo lo que estamos diciendo. Ah, algo muy importante. Esto aquí, pero esto viene acá. Si me quedo por acá, esto viene aquí. Donde en esta definición es fundamental que recordemos lo que habíamos dicho cuando teníamos la definición de, esto sigue siendo válido, la definición de producto vectorial, digo, de producto escalar, que el ángulo está limitado, está restringido entre 0 grados y 180, no más. Así que este ángulo entre los vectores puede variar dentro de este rango. ¿Y por qué digo que no más de 180? Porque cuando es el mayor ángulo que puede haber entre dos rectas, en este caso entre dos vectores. Porque si ya uno apunta hacia el este, suponga, y el otro hacia el oeste, 180, pero si yo sigo girando, ya el ángulo menor es este y es menor de 180. Así que el ángulo más grande que puede haber entre dos es igual, si uno va al norte y el otro va al sur, el ángulo entre ellos es 180. Pero si yo giro este un poco más y este, ya el ángulo que me queda es menor entre ellos, es el menor ángulo entre los vectores. Aquí entonces ya es muy importante eso. Aquí resumimos que la dirección del vector, el resultado del producto escalar es perpendicular al plano formado por los vectores AB, representada, y esa dirección perpendicular está representada por el vector unitario N gorrito, normal a dicho plano, y su sentido está dado por la regla de la mano derecha o el sentido de avance de un tornillo de rosca derecha. Esto muchos no les gusta, otros sí. Voy a ponerlo bien sencillo. El signo, es decir, el sentido del vector resultante de ese producto vectorial, podemos aplicarlo exactamente aplicando la regla de signos para los ángulos. ¿En qué sentido los ángulos, cuando los medimos, cuál es el sentido positivo para medir los ángulos? Solo me tienen que decir sentido horario o antihorario. ¿Cuál es el sentido positivo para los ángulos? Antihorario. Antihorario. O contrarreloj, Correcto. ¿no? Ajá, exacto. Y en el sentido horario, pues es negativo. Bueno, aquí,
el producto vectorial, si sus vectores, luego de haberlos ya dibujado, no a escalas, pero sí haberlos ubicado en el cuadrante. Esta definición yo le llamo definición geométrica. No lo puse, pero lo dije acá. Es la definición del producto vectorial cuando los vectores están expresados en coordenadas geográficas. También podría ser en coordenadas polares. Coordenadas geográficas polares lo voy a agregar acá. Porque cuando están en coordenadas X, Y, Z, ya va por determinante, es otra cosa, se usa otro. ¿Ok? Es distinto. Acá, ¿qué sucede? Sí, sí, de A a B. Estoy multiplicando A por B. Van a ver por qué digo que es anticonmutativo el producto vectorial. Usted tiene A aquí y usted va hacia B. Su producto es A por B. Entonces usted lo que hace es ver el ángulo, en qué sentido va. Ah, bueno, va en el sentido, mire, este producto de B hacia A es en el sentido antihorario. Por lo tanto, ese producto es positivo. Si fuese este caso, y que yo diría que este plano es X y esto es Y, en este plano, este es Z. Entonces usted diría AB seno de teta. Con n de teta gorrito, seno tanto, bueno, le da un número, claro, no sé, 200 newton metro, zeta gorrito, positivo, porque ese producto se está dando en el sentido antihorario, tomamos la misma convención de signo, eso es positivo. Pero ¿qué pasaría si usted dice que el producto es B por A, B cruz A? Es el mismo diagrama, le dimos estos mismos vectores y usted ahora B por A, usted va a hacer esto, del primer vector hacia el segundo. Eso es un giro o un sentido horario. El sentido horario de ese producto es negativo. El sentido de ese vector, este vector, en ese caso no sería hacia arriba el resultante, sería un vector de aquí apuntando para abajo a lo largo del eje Z y tendría que poner menos y Z gorrito. Sabemos que es menos Z aquí, pero lo ponemos acá. Entonces lo ponemos acá. Eso es el asunto del signo. Lo tengo allá adelante, creo que lo tengo con el giro ese y todo para que lo tengan. Y esto va a dar un número con unidades combinadas de acuerdo a la unidad que tenga el vector A y B. Recuerden que no siempre va a ser A y B, fuerza, desplazamiento, velocidad, campo magnético. Hay un montón de productos que van a ir saliendo en los fenómenos físicos, que se va a usar esto. Y lo van a usar para muchísimo en la parte B o la parte 2, la física 2, que van a dar electricidad y campo eléctrico, electricidad y magnético, circuito, un poco de eso. El primer semestre del año que sigue. Les van a dar eso y van a acordarse bien, hay que aprenderlo bien. Listo. Vamos acá, avanzamos. Ajá. Bueno, hay otras reglas, pero antes de eso, de la deditos, pero aquí está. Quiero mostrársela porque esta es la que estaba yo explicándoles. Porque es que hay varias nomenclaturas para determinar el sentido. Muchísimas. Entonces es lo mismo que ya traíamos allá. El asunto del sentido, bueno, este es otro, y este es el horario y antihorario que yo le decía. Y se los puse, el producto vectorial será positivo, aquí lo puse que esto es positivo, este producto de esto es lo mismo, si al hacer el producto vamos del primer vector al segundo en un sentido antihorario, ese producto es positivo. Si es en el sentido horario, entonces este nuevo vector tiene signo negativo. Esta es una. El efecto del tornillo, este no les gusta mucho a la gente, otros sí, ya yo lo dejo porque lo van a ver en diferentes libros, y su sentido puede también dado por el sentido de avance de un tornillo de rosca derecha. Algunos dicen, necesito ver ese tornillo y poder hacerlo para poder entenderlo. Está aquí, este no es un tornillo, pero igual, es la simulación. ¿Qué pasa si usted gira? Aquí no sé, aquí está el giro. Si usted hace este giro, ok, este giro es en sentido antihorario, ¿verdad? Suponga que esto fuera un tornillo, que usted lo estuviera girando
en este sentido. El sentido antihorario. Y esta es una planchita de madera y el tornillo está ahí y usted lo gira en ese sentido. ¿Qué va a pasar? ¿El tornillo va a entrar o va a salir de esa planchita de madera que sería el plano? Si usted gira así, en este sentido. Cuando usted gira así, incluso, bueno, voy a ponerlo como tornillo porque es lo que dice ahí. El tornillo sale, va saliendo o se va enterrando cada vez más. ¿A ver? Va saliendo. Va saliendo. Ese es el tornillo de roca derecha, por eso se llama. Sale. Entonces, ese tornillo, la dirección en que ese tornillo se está moviendo, que es perpendicular al plano, hacia afuera. Ese sería este vector, ¿ves? La dirección del vector D, de este vector de aquí. Ajá. Entonces, por eso dice que ese producto, ese vector es perpendicular al plano. El plano sería este, como si yo tuviera el vector, como si yo tuviera el vector A aquí, el B acá, y estoy haciendo esto. Este es el plano AB, fish, aquí, naranjadito. Este sería el vector D, el producto A cruz B, saliendo. Entonces decimos, su sentido es positivo. Y si este plano fuera XY, pues esto sería Z, esta dirección. Acá, lo contrario, ahora es como si fuéramos de B hacia A, así. Entonces estamos así. En este sentido, sentido horario, hágalo ahora, gire el tornillo en ese sentido, ahí en la plancha esa de madera. ¿Qué va a pasar? Lo está metiendo ese tornillo. Está entrando al plano. Ese sentido se llama negativo. Entonces, esa es otra manera de ver el sentido del resultado del nuevo vector, del producto vectorial. Cada quien ve, yo siempre digo que este es el más simple, porque se afianza sobre un concepto que usted conoce, que es el signo de los ángulos, el sentido, pues, en que medimos los ángulos y que es idéntico, el sentido. Ese me gusta, pero cada quien use el que mejor. Y miren este otro les cuesta muchísimo. Pero también lo voy a dejar porque lo van a ver. Y no sé, el profesor que les dé el otro año, no sé cuál de las nomenclaturas va a usar, de las reglas de esta. Entonces, de la regla de la mano derecha. El otro tornillo de rosca derecha, de avance. El otro es el de que hacemos con los ángulos, paralelismo con el sentido de cómo medimos los ángulos, que es el que yo más recomiendo. El de la mano derecha, mire, esta es una mano derecha, la izquierda no funciona para esto, mano derecha, los que son zurdos, pues busquen su manito derecha para hacerlo. Va a estar, hay una convención, la convención es el dedo índice, que está al lado del pulgar, el dedo índice, va a señalar siempre el primer vector que multiplica, que está en el producto que me están pidiendo, en este caso A, porque estoy diciendo A por B. El primer vector lo señala el dedito pulgar. Este del centro, corazón, si le dicen, el del centro, es el segundo vector. No me inventen, estos dos no me sobran, estos no entran allí. Y el resultado, el producto A cruz B, que es un nuevo vector que le estamos llamando es el pulgar. El pulgar apunta en la dirección del vector resultante. ¿Ok? Del vector, producto vectorial perpendicular. Lo que simula esto, claro, no está tan claro aquí, pero está simulando este vector, el A, el B. Si yo completo aquí es como si tuviera el plano. Y si yo pongo que este es el vectorcito B y lo traslado acá y digo que este es A, aquí estoy, estos dos dedos son los lados del plano, pero el plano tiene otros lados que son paralelos. Este es el plano. Y estamos diciendo que este vector es perpendicular a ese planito, nada más que está puesto acá, igual que acá, mire, ¿ve? Es la simulación muy, muy parecida. Entonces, el dedito pulgar da hacia arriba es positivo. Si esto le digo que es X y Y, entonces esto es Z, y este sería el Z positivo. Háganlo ahora que de B hacia A, este mismo, bueno, de B hacia A, quizás no sea tan fácil verlo.
porque les va a dar casi lo mismo, pero B no está aquí, entonces eso habría que voltearlo. Al poner B primero, la manito ahora se voltea. Tenemos que voltearla porque no podemos cambiar, no es que yo intercambie y que pongo B acá y ahora pongo A acá, no, no, no. Tengo que mantener que lo único que volteo todo esto, voy a voltearlo, lo volteo y al voltear el plano, este dedito va a quedar hacia abajo, y entonces queda negativo, No es tan evidente, yo tendría que estar con ustedes, esto más que todo es para ponerlo allá, es un poquito difícil, pero hay muchos videos para esto, pero el que dice esto me complica, lo que sí es cierto es que va siempre en ese orden, eso, y aquí se tiene que voltear para que se vea que este vector va a ser nuevamente el dedito pulgar, sigue siendo el resultante, pero él no va a apuntar hacia arriba cuando yo digo B cruz A, sino que va a quedar hacia abajo, Bien, entonces, ¿cuál? A ver, ahí entre los que están siguiéndome, ¿cuál convención les gusta o les es más claro, más sencillo? ¿Ninguno? Eso se refiere con convención. Si es que para el lado contra el otro. No. La convención es usar la convención de referencia que el sentido del vector resultante está dado por semejanza con medición de los ángulos o por la regla de la mano, convención, vamos a llamarle regla. ¿Cuál regla le gusta? O la regla de la mano del tornillo de rosca derecha o la regla de la mano derecha. Son las tres reglas para medir el sentido, para determinar. ¿Los ángulos? La de los ángulos, sí. Esta. La de los ángulos es la regla más sencilla, pienso yo, para determinar el sentido del vector, el producto vectorial. Esta del tornillo de rosca derecha tampoco no es tan complejo, y el que está un poquito, la regla de la mano derecha es la que, por efectos de que no podemos hacer como una demostración más simple, en videos hay un montón, que también lo pueden ver, es la otra regla, para determinar el signo, si es positivo o negativo. Eso es lo único que estamos determinando con esa regla. Muy bien. Sí, yo diría que para mí siempre esta. Puede que algunos de estos lo agarren súper fácil y también usen esa regla. Todas son equivalentes. Bien. Vamos al significado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a ir a unos cálculos ahora. Pero esto todavía es solamente cuando está en coordenadas rectangulares. Significado, yo dije un poco de eso ya. ¿Qué significa el producto vectorial? El módulo de ese producto vectorial de dos vectores, porque tiene un módulo y una dirección y se tiene un módulo, una magnitud del producto vectorial entre dos vectores AB adyacentes, que significa que no son paralelos, y sí tiene que haber un ángulo distinto de 0 y de 180 entre ellos, que constituyen los lados, estos dos vectores, de un paralelogramo, como lo hemos demostrado aquí. Ese módulo representa el área de ese paralelogramo o de ese plano formado por los vectores, el área encerrada pues entre esos dos vectores. Eso es lo que significa el producto vectorial. El área comprendida entre los dos vectores que se multiplican. Y esa área en física tiene diferentes significados según el fenómeno. Entonces eso es lo que indicamos aquí, que el módulo del área representa, ¿y por qué decimos que es el área? Bueno, empezamos por definir lo que es el módulo de, bueno, yo puse módulo, pero en realidad es área. Sí, voy a ponerle área, porque no es módulo el área. Aquí. Área. El área A de ese paralelogramo, ok, eso sí lo sabemos todos, es simplemente la base. Este es el paralelogramo, acuérdense, que está formado está aquí con líneas perpunteadas y A y B, todo esto. Entonces, el área de una figura, en este caso un paralelogramo, es la base del paralelogramo por su altura. Y la altura no es más que ese segmento perpendicular que va del lado opuesto aquí, a la base, perpendicular aquí, a la altura. Entonces, la base es todo esto, la base del paralelogramo es A, el módulo de A, aquí está. ¿Y qué es la altura?
es este cateto, que la proyección está perpendicular, B por el seno del ángulo. Y listo, esta sería el área, AB seno del ángulo. ¿Y qué es AB seno del ángulo? No es más que el producto vectorial, es el módulo del producto vectorial. Eso es. Por eso dice la base por la altura. Y eso representa el producto vectorial. Y por eso dice que el producto vectorial representa el área. El módulo del producto vectorial, ¿verdad? El módulo, aquí está demostrado, el módulo de ese producto vectorial representa el área del paralelogramo que forman esos vectores. Entonces, si a usted le dicen, le dan dos vectores, dice, encuentre el área del paralelogramo formado por estos dos vectores. No se le va a ocurrir buscar el producto escalar. Usted tiene que buscar el producto vectorial, realiza esa operación de producto y busca el módulo de ese vector, lo que le dé el valor numérico. Si es en componentes rectangulares, pues el teorema de Pitágoras le va a dar el módulo. Si esto da en X y Y o es en tres dimensiones X, Y y Z, el vector resultante, entonces por el teorema de Pitágoras, y ese módulo es el área de ese paralelogramo, con las unidades que correspondan. Muy bien, eso sería, y vuelve la condición esta, porque este ángulo está restringido en este lado. Y dicho así, el producto vectorial representa vectorialmente la superficie, ¿sí? El área, y su magnitud, y la magnitud encerrada entre estos dos vectores de esa paralelogramo, el área. Después van a ver que, bueno, ya esto de acá, que el área le damos una notación vectorial y que es perpendicular, lo van a ver en campos magnéticos y en campos eléctricos para la ley de Gauss, pero ahora no les voy a complicar. Simplemente que el área del paralelogramo sería, hay que buscar el módulo, hay que buscar el producto vectorial y sacar el módulo. Esto es lo que representa. Bien, veamos un ejemplo. Exactamente cuando el ejemplo de que el vector está expresado ya sea en coordenadas geográficas o polares. Sea una fuerza de 100 newtons con una dirección y sentido 20 grados al sur del este en el plano XY, ya me están diciendo el plano. Esta fuerza actúa sobre un cuerpo en el punto R, y la posición pues de donde se aplica la fuerza es 0,50 metros, 30 grados al noroeste. Y esa fuerza le produce un giro, porque un torque, o sea, alrededor de un eje. Eso es un giro. Y ese torque está definido. O sea, cuando vamos a aplicarlo, yo no pretendo que usted se acuerde o sepa las definiciones de estos conceptos físicos. Yo se las pongo, porque son aplicaciones. Esto lo vamos a ver cuando demos dinámica y leyes de Newton. Entonces vamos a ver esto. Lo vamos a aplicar. R, producto vectorial de fuerza. No es fuerza, producto vectorial R. No, ese orden no es el que está dicho de esta forma. No es conmutativo y no se puede intercambiar. La pregunta, bueno, haga el diagrama vectorial y calcule el torque. Ese diagrama es un esquema, no es a escala. Luego, ¿qué representa el módulo de ese producto vectorial? Vamos, lo primero, calcular el torque y hacer su diagrama. El diagrama, bueno, aquí está todo ya. No lo hice con animación porque era muy largo, voy a ponerme a hacerlo, pero aquí está. Vamos con la fuerza. 20 grados al sur del este. Aquí está. Este es 20 grados. Hay algunos que todavía no distinguen porque no se han puesto a leer nada de lo que yo di. Si yo digo 20 al sur del este, todavía están enredadísimos y lo ponen acá. Eso, 20 sureste es distinto a 20 al sur del este. Tengo un grupo en la noche que no es de aquí, es de otra facultad. Y absolutamente pues no les ha dado la gana leer ni la I del primer módulo y puse un quiz y de 30 puntos sacaron, creo que el que más sacó 5. No estudiaron nada, pero no puedo yo hacer nada. A estas alturas no me educa, no estamos aquí, no puedo obligar a nadie, son gente ya adulta que tiene que saber lo que va a hacer. Y si se van a sentar a perder el tiempo, imagínense. Qué triste, qué pena. No se cobra la matrícula ni nada, tienen que estudiar y no lo hacen. Así que profesionales, no pueden. Es que el título no se regala. No es como Meduca, que empuja y empuja y empuja y va sacando lo que sea. No es así. Entonces, ya aquí van conmigo. Yo sé que los
ustedes están distintos, ustedes van ahí repasando, van conmigo y ya no estamos hablando en el aire. R, 30 grados ¿qué? Al noroeste. Eso sabemos bien que se sigue. Combiné los dos tipos de nomenclatura para que lo manejen. Noroeste. Entonces iba aquí, del norte hacia el oeste. ¿Por qué hago eso? Porque yo necesito, esto es un producto vectorial, pero lo voy a hacer buscando el módulo y ya sé que el módulo requiere conocer el ángulo entre los vectores. No es el ángulo que me den aquí, esto, que 30 más 20, 50. No, yo tengo que hacer el diagrama. No a escala, yo no medí estos 20 ni medí estos 30, sí ubiqué correctamente. Miren que puse X, Y y puse norte-sur, puse todas las convenciones ahí porque sí se va a requerir toda la combinación allí. Yo puse eso y busco el ángulo, porque ya A y B lo sé. No tengo que usar teorema de Pitágoras aquí para A y B. A vale 100 Newton, A es perdón, A es R. R es 0,50 metros y B es el segundo vector, que es la fuerza. Eso lo sé por la definición. 100 Newton. Me falta el ángulo nada más. Y listo, yo solo con eso tengo ya la respuesta. Entonces, para eso hice el esquema. El ángulo que yo necesito es este, ¿ven? El ángulo entre R y F. Este ángulo completo. Este pedacito vale 30, este 20 y ya salió 140. Muy simple. ¿Cómo hicieron? Era este ángulo que yo necesito. Para esto, aquí ven. Esto es el dato para los productos escalares y vectores. Este mismo ángulo, si yo les pido el producto escalar, que en este caso no tiene ningún significado, pero físico no lo tiene, pero si yo le digo R.F, este es producto vectorial, ¿ok? Y si yo le digo R. escalarmente F, ¿qué diferencia habría aquí para el cálculo? Con R.F. Sí, pero ¿cuál es la definición aquí? ¿Qué cambiaría aquí en la definición? Si es poner en vez de X, en vez de la X, perdón, en cruz, es un punto, sí. Pero aquí, ¿qué cambiaría aquí? En esta definición. Aquí. Un punto no es lo mismo que con X, una multiplicación. No, producto escalar. Aquí es distinto. El punto es producto escalar y le da la definición es distinta. Es lo que hemos venido trabajando. La X aquí no es, esa no es la X ni el punto de matemática. Son productos. Punto es producto escalar. AB coseno de la, si es un punto. No, mira que solo